Hace más de 2 milenios, el filósofo Platón dejó caer una historia que aún hoy resuena como un eco imposible de silenciar. La existencia de una civilización grandiosa, avanzada y arrogante que desapareció en una sola noche bajo el mar. La llamó Atlántida. ¿Era solo una alegoría moral o el recuerdo de algo real? Ese enigma es lo que la mantiene viva. El relato original apareció en los diálogos Timeo y Critias. Platón no lo presentó como ficción, sino como una memoria antigua transmitida por Solón, estadista ateniense, quien a su vez habría escuchado el relato de sacerdotes egipcios. Estos hablaban de una poderosa isla situada más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, más grande que Libia y Asia Menor juntas. Allí floreció una civilización organizada en 10 reinos, con puertos colosales, templos dedicados a Poseidón, ejércitos formidables y riquezas abundantes. Su capital era un prodigio arquitectónico, anillos concéntricos de tierra y agua, unidos por puentes y canales. Platón describió con asombroso detalle sus piedras de colores, los metales preciosos que cubrían los templos, las leyes que regían a sus reyes y hasta la abundancia de elefantes en sus tierras. Al principio, la Atlántida fue un modelo de virtud y equilibrio, pero con el tiempo se volvió arrogante, codiciosa y expansiva. Su ambición la llevó a intentar dominar el Mediterráneo, hasta enfrentarse con Atenas. Según el relato, los atenienses resistieron y derrotaron a la potencia atlante. Poco después, llegó el castigo, terremotos y diluvios que la borraron en un solo día y una sola noche, hundiéndola para siempre bajo las olas. Lo fascinante no es solo el relato, sino lo que representa. Platón lo utilizó como advertencia. Ninguna civilización, por poderosa que sea, es inmune a la corrupción y al colapso. La Atlántida era una parábola sobre el orgullo humano y la fragilidad de las sociedades. Sin embargo, la riqueza de detalles hizo que muchos creyeran que tal lugar pudo haber existido. Desde entonces, el mito ha sido reinterpretado en cada época. En la Edad Media se vinculó al diluvio bíblico. En el Renacimiento se asoció a la sabiduría perdida. En el siglo XIX con teorías de continentes hundidos. Y en la actualidad, inspira documentales, novelas y miles de teorías que van desde catástrofes naturales hasta contacto extraterrestre. La Atlántida se adapta porque carece de un marco fijo. Pudo estar en el Mediterráneo, en el Caribe o incluso bajo el hielo de la Antártida. Su desaparición se ha atribuido a volcanes, tsunamis, cometas o al aumento del nivel del mar tras la última glaciación. La falta de certezas abre espacio a la imaginación. La clave de su atractivo radica en que combina lo familiar y lo extraordinario. Es familiar porque habla de seres humanos con ciudades, templos, ejércitos y comercio. Es extraordinaria porque coloca todo esto en un pasado remoto, miles de años antes de las civilizaciones conocidas, y sugiere que pudieron ser más avanzados que muchos pueblos posteriores. Esa mezcla es poderosa. Nos invita a imaginar un mundo como el nuestro, pero más antiguo, oculto y borrado por el tiempo. Más allá de su literalidad, la Atlántida simboliza la memoria perdida de la humanidad. Así como olvidamos episodios de nuestra vida personal, la especie entera pudo haber olvidado capítulos completos de su historia. El mito refleja la intuición de que el pasado guarda secretos no revelados y que aún pueden existir huellas de mundos desaparecidos bajo las aguas. El misterio también se alimenta de la autoridad de Platón. Sus escritos se conservaron, estudiaron y veneraron durante más de 2000 años. Que un pensador tan influyente describiera con tanta seriedad una civilización perdida fue suficiente para mantener vivo el debate. Si hubiese sido un relato anónimo, quizás se habría desvanecido. Pero Platón no era un cuentista cualquiera, y eso bastó para que su historia se convirtiera en una de las más duraderas de la humanidad. Lo fascinante es que, a diferencia de otros mitos, la Atlántida no puede probarse ni refutarse por completo. Si fuese imposible, como una ciudad flotante en el cielo, habría sido descartada. Si estuviera confirmada arqueológicamente, el misterio se habría apagado. Pero está en ese punto intermedio entre lo real y lo legendario. Eso la convierte en un enigma que nunca se cierra, un rompecabezas abierto a nuevas interpretaciones en cada generación. La Atlántida también actúa como advertencia. Según Platón,
Sus habitantes se volvieron corruptos y ambiciosos, y su destino fue la destrucción. Esa lección resuena porque es un patrón que la historia repite una y otra vez. Las sociedades ascienden, se fortalecen y al perder la medida, colapsan. La Atlántida es, en este sentido, más que un mito. Es un espejo en el que todas las civilizaciones podrían verse reflejadas. Quizá la razón última de su permanencia sea que encarna una idea irresistible, que no somos necesariamente los primeros, que antes de Mesopotamia, Egipto o el Valle del Indo pudo haber existido otra cultura avanzada, hoy olvidada. Y si desapareció sin dejar apenas rastro, ¿qué impide que lo mismo pueda ocurrirnos? El magnetismo de la Atlántida reside en que se coloca en el límite de lo posible. Es una frontera borrosa donde historia y mito se entrelazan, donde la arqueología se mezcla con la filosofía y donde el ser humano proyecta tanto sus anhelos como sus temores. Desde que Platón la mencionó, ha sido imposible desterrarla de la imaginación colectiva. Durante la Edad Media, la historia fue reinterpretada como una advertencia divina, un eco del diluvio universal que castigó la soberbia de los hombres. En el Renacimiento, cuando Europa redescubría los textos antiguos, la Atlántida se convirtió en símbolo de un saber perdido que esperaba ser reencontrado. Con la era de los descubrimientos, se confundió con tierras nuevas. Algunos vieron su reflejo en América, otros en las islas del Atlántico, y no faltó quien la buscara en el lejano oriente. El siglo XIX, con el auge de la arqueología, la transformó otra vez. Exploradores y estudiosos imaginaron que todas las civilizaciones antiguas, Egipto, Mesopotamia, América Central, podrían haber tenido un origen común en aquella isla desaparecida. Esta visión reforzó la idea de ciclos. Humanidades que ascienden, alcanzan su apogeo y se extinguen, dejando solo rastros dispersos. En tiempos modernos, la Atlántida se ha vestido con teorías de todo tipo. Unos la vinculan con catástrofes climáticas, otros con tecnología perdida, algunos incluso con visitantes de las estrellas. Aunque estas hipótesis son especulativas, lo interesante es que la historia se adapta sin esfuerzo a las inquietudes de cada época. Esa flexibilidad es prueba de su fuerza como mito. Puede ser ciudad, continente, advertencia o esperanza, según quien la cuente. Lo que nunca cambia es su mensaje central. Ninguna civilización es eterna. Por grande que sea su poder, la corrupción y la arrogancia pueden arrastrarla al abismo. Este mensaje, tan vigente en el tiempo de Platón como ahora, explica por qué seguimos fascinados con la Atlántida. El océano, con su capacidad de ocultar, añade otra capa al misterio. Mientras ruinas en tierra pueden excavarse, los restos sumergidos requieren recursos y tecnología difíciles de aplicar. Esto mantiene la duda abierta. ¿Qué secretos guardan aún los mares? ¿Qué ciudades esperan ser redescubiertas bajo el agua? El mar es guardián de memorias invisibles, y la Atlántida encarna esa sensación de lo oculto. Cada generación vuelve a ella porque toca algo profundo. La sospecha de que nos falta una pieza en el rompecabezas de la historia. Como individuos, olvidamos recuerdos. Como especie, podemos haber olvidado civilizaciones enteras. La Atlántida es la metáfora de ese olvido y, al mismo tiempo, de la posibilidad del redescubrimiento. Incluso en el terreno científico, el mito ha estimulado búsquedas reales. Se han rastreado fondos marinos, analizado cataclismos volcánicos y estudiado tsunamis prehistóricos con la esperanza de hallar un indicio. Aunque nada ha sido concluyente, cada intento reactiva la pregunta. El misterio, al no resolverse, se renueva. Lo verdaderamente extraordinario es como una historia nacida en apenas 2 diálogos filosóficos ha sobrevivido más de 2 milenios. No fue un relato épico cantado por poetas, ni una tradición oral repetida por pueblos. Fue un texto inacabado, interrumpido a media frase. Y aún así ese fragmento ha nutrido bibliotecas enteras. Es la prueba de que un mito potente no necesita pruebas. Basta con sembrar la duda para que florezca sin fin. En cierto modo, la Atlántida es un espejo de la humanidad. Nos muestra a lo que tememos la ruina de todo lo que construimos
y lo que deseamos el hallazgo de un pasado más rico, un origen más profundo. Por eso no muere, porque nos refleja a nosotros mismos. El desenlace de la historia es conocido. Una isla inmensa tragada por el mar en un solo día y una sola noche. Ese final súbito, dramático, absoluto, es lo que la hace inolvidable. No fue un lento declive, sino una desaparición instantánea, como si el mundo quisiera borrar de golpe aquello que había creado. Esa imagen, una civilización entera hundiéndose en las olas, es tan poderosa que, aun sin pruebas, seguimos evocándola. Hoy, en pleno siglo XXI, la Atlántida sigue siendo parte de nuestra cultura. Aparecen novelas, películas, videojuegos y teorías que circulan en la red. Algunos la buscan con satélites y radares submarinos, otros la exploran en clave espiritual. Pero lo esencial permanece: la idea de que en algún lugar, bajo el mar o en la memoria olvidada de la humanidad, hubo una civilización que alcanzó grandeza y pereció en un instante. Ese eco nos persigue porque responde a una verdad universal. Nada es permanente. Ni las ciudades, ni los imperios, ni siquiera nuestras certezas sobre el pasado. La Atlántida es metáfora de lo efímero y, al mismo tiempo, de lo eterno. Efímero porque todo puede desaparecer. Eterno porque la historia sigue viva en cada generación que la imagina. Quizá nunca encontremos ruinas que confirmen su existencia. Quizá solo sea una fábula filosófica. Pero mientras alguien pronuncie su nombre, mientras exista la posibilidad de que haya algo más allá de lo que sabemos, la Atlántida seguirá emergiendo del océano de la imaginación. La Atlántida, real o no, es la ciudad que nunca termina de hundirse. Sigue flotando en el océano de los sueños humanos, renaciendo en cada época con un nuevo rostro. Es una pregunta sin respuesta, una promesa sin cumplir y un misterio que se alimenta de la duda. Mientras tengamos imaginación, su eco seguirá vibrando en nosotros, recordándonos que la historia no es un libro cerrado, sino un mar profundo donde aún quedan secretos por descubrir.